tal? Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y en esta ocasión quiero compartirte un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Oremos, Padre, que en este momento tu palabra sea quien marque la diferencia. Gracias te damos por todas las bendiciones recibidas, que tu palabra toque muchos corazones y que en todo tú seas glorificado y exaltado, y mi vida solo un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo he titulado pequeña reflexión, este pequeño mensaje de la palabra de Dios, en pos del verdadero éxito. Y es que en Segundo de Reyes, capítulo 5, hay una historia fascinante que nos va a mostrar el verdadero éxito. Dice el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. La historia de Naamán es una historia fascinante que, bueno, no está lejos del ideal del ser humano promedio contemporáneo. Todos desean el éxito en la vida y Naamán era un hombre exitoso, general del ejército sirio, respetable en todo el reino, y el rey lo tenía en alta estima. Por otro lado, también vemos que Dios le daba ese éxito. Era un hombre muy valeroso, pero había un problema que eclipsaba todo lo que él tenía: la lepra. Dice el pasaje que él era leproso. La lepra era una de las enfermedades más temidas en esa época. Algunas formas de lepra eran extremadamente contagiosas y en muchos casos incurables. En su peor forma, la lepra llevaba a la muerte. Muchos leprosos eran forzados a salir de las ciudades a campos de cuarentena, ya que Naamán todavía conservaba su puesto. Probablemente tenía una forma leve de la enfermedad, o quizás estaba aún en las primeras etapas. En cualquier caso, su vida se vería trágicamente acortada por su enfermedad. Al igual que Naamán, déjame decirte que la humanidad a lo largo de su historia tiene una enfermedad espiritual que eclipsa todo su éxito y que no puede curarse por ningún medio humano. Puedes tener éxito en tu familia, puedes tener éxito en tu persona, en el ámbito académico, en el ámbito laboral. Sin embargo, hay algo que eclipsa todo ese éxito logrado en la vida, y ese éxito es eclipsado por algo llamado pecado. Sí, esa enfermedad espiritual. Y la historia de Naamán no solo nos brinda el camino para encontrar su cura, sino que también nos muestra el proceso, la realidad de la humanidad sin Dios en la búsqueda de su sanidad espiritual. Y bueno, vamos a ver algunas realidades que se desprenden de esta fascinante historia. Voy a leer los siguientes versículos del 2 al 5 que dice: Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva toda la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. La primera realidad que se desprende de estos pasajes es la realidad de que solo Dios puede dar al hombre sanidad espiritual. En la actualidad, nuestro mundo es muy similar al mundo descrito en este pasaje del segundo libro de los Reyes. Los gobiernos y las personas en general no buscan a Dios. La gente está obsesionada con el éxito, sí, también con el materialismo y la fama. Y es muy raro que en estos tiempos podamos ver a la humanidad que le dé verdaderamente adoración a Dios. Naamán estaba acostumbrado a caminar por niveles muy altos en la vida. No estaba acostumbrado a cosas sencillas, mucho menos a cosas que tuvieran que ver con países enemigos. Sin embargo, como todo en la vida, hay situaciones que no avisan.
y que pueden minar nuestra comodidad, nuestra salud, nuestra economía y sobre todo herir nuestro orgullo. Naamán parecía tenerlo todo, pero no era así. Su salud eclipsaba todo su éxito, pero Dios, en su misericordia, tenía todo preparado. Siria era el vecino de Israel al noreste, pero las dos naciones rara vez estuvieron en términos amigables. Bajo el gobierno del rey David, Siria pagó tributo a Israel. Ahora, en los días de Eliseo, Siria estaba creciendo en poder y condujo invasiones frecuentes en Israel, tratando de frustrar al pueblo y traer confusión política. Los israelitas a menudo eran llevados cautivos a Siria luego de las incursiones exitosas de estos. La sierva de Naamán, esta muchachita israelita, secuestrada de su casa y de su familia, irónicamente, la única esperanza para Naamán de ser curada venía nada más y nada menos que de Israel. Y es así como Dios comienza un proceso de sanidad en la vida de Naamán. Porque Dios es el único que puede dar sanidad. Sanidad profunda, y es ahí donde comienza el verdadero éxito, el del ser humano, cuando reconoce que necesita profundamente a Dios en su vida, aunque implique que su vida se vea incómoda, o incluso aunque implique sentirse humillado. Número 2, segunda realidad, la realidad de que la humanidad está endurecida en su corazón. Hay un grave problema. Vámonos más adelante de este pasaje, y dice de los versículos de 9 al 11, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Dios comienza un proceso que implicaba quebrantamiento profundo en el ser de un hombre del calibre de Naamán, un hombre duro. En primer lugar, Naamán tuvo que partir a Israel para ir a visitar al profeta Eliseo. Ya desde ahí era un asunto humillante, era un asunto incómodo, un asunto delicado políticamente, porque podría confundirse con alguna provocación de guerra. Naamán estaba acostumbrado a que todos le tenían que servir, todos tenían que ir con él para servirle. Él daba órdenes, a él no le daban órdenes, pero en esta ocasión no fue así. Él tenía que ir hacia donde estaba la solución a su problema. A partir de ahí ya Dios comenzaba a trabajar en la sanidad de Eliseo. En segundo lugar, Naamán, un héroe, un gran héroe, estaba acostumbrado a recibir respeto y se sentía agraviado cuando Eliseo lo trató como a una persona común, porque déjame decirte que delante de Dios, tu éxito o la falta del mismo, para Dios no representa absolutamente nada. Para Dios es lo mismo que se presente delante de Él una persona con grandes éxitos, con grandes logros, grandes premios, con grandes reconocimientos en la tierra, como aquel humilde que quizá no ha tenido nada. Para Dios es exactamente lo mismo. Y eso era algo que Naamán tenía que aprender. El general fue tomado por sorpresa ante el método de Eliseo, y dice el pasaje que Naamán se enfureció, se molestó. ¿Por qué? Porque la expectativa del general sirio era a su altura, y él esperaba todo un espectáculo a su altura, pero no fue así. Poco a poco la sanidad del general sirio se acercaba, no sin antes ser quebrantado profundamente por Dios. Dios estaba dando martillazos a ese corazón endurecido. Déjame decirte que quizá tu corazón puede estar así de duro. Quizá tu orgullo no te permite ver en Cristo la sanidad de tu alma. Quizás esperas algo mucho más espectacular, como en los tiempos de Jesús. ¿Qué se podía esperar de Nazaret? ¿Qué grandes cosas se podrían dar ahí? Decían incluso uno de los discípulos, ¿verdad? Natanael fue uno de los que le dijo a uno de sus compañeros, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno?
porque la expectativa del ser humano casi siempre está fuera de su realidad. Pero déjame decirte que ese simple carpintero era el Mesías, Jesucristo, Dios hecho carne, quien dio su vida por nosotros. Así es. Entonces, poco a poco la sanidad del general sirio se acercaba. El verdadero éxito del ser humano, déjame decirte, es recibir de parte de Dios, tratamiento en su corazón. Así es, Dios comienza desde aquí adentro. Porque muchas veces queremos a Dios para que solucione nuestros problemas familiares, nuestros problemas financieros, nuestros problemas laborales, nuestros problemas civiles, de gobierno, sociales. Pero lo que Dios quiere hacer es trabajar en el corazón del ser humano. Y era exactamente lo mismo que Dios estaba haciendo con Naamán. Lo estaba humillando, lo estaba poniendo al límite. Este hombre no sabía qué hacer, estaba molesto porque él tenía una expectativa, pero Dios le cambió la jugada. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo de ese corazón de piedra un corazón de carne. Todo iba paso a paso. Y número 3, la realidad de que el ser humano necesita humillarse ante Dios. Versículos del 12 al 14. Abana y Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, una gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán no podía creer los métodos del Dios de Israel y comenzó a comparar los métodos de Dios con los suyos. Sí, y eso es muy común con el ser humano. El ser humano quizá puede pensar que sus planes son mejores que los de Dios. Que quizá la ayuda del amigo, la ayuda de, como dicen por ahí, ¿verdad? Es que tengo palancas, ¿verdad? O tengo una influencia. Creemos muchas veces, humanamente hablando y en todos los niveles, que nuestros recursos son mejores que Dios mismos. Y todo porque inmediatamente lo relacionamos con la religión tal, y no, es que a mí me dieron esta religión desde que era pequeño. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la misma persona de Dios. Entonces imagínense Naamán comparando los métodos de Dios con los suyos. ¿Que acaso no son mejores los ríos de Damasco que el río de Jerusalén? Imagínense nada más, así somos los seres humanos. Pero fíjese bien, sus criados lo convencen de que lo considere. Le comienzan a animar, ¿verdad? Lo están convenciendo y le pican el orgullo cuando le dicen: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa. Ojo, porque para nosotros muchas veces las cosas de Dios son poca cosa. Pero le pican el orgullo a Naamán y le dicen que como está acostumbrado a grandes cosas, le dicen sus siervos: ¿acaso no harías una gran cosa si te lo pidieran? ¿No lo harías? Y es ahí cuando Naamán accede. Dios humilla a Naamán y le demuestra que su provisión es perfecta para vivir. Leímos el versículo 14, ¿verdad? Dice: y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué pensarías si te dijera que Jesús es Dios hecho carne y que solo Él puede sanar tu vida y tu familia? De que Él fue a la cruz a morir por tus pecados, para que cuando mueras tengas un abogado delante del Padre, para que puedas ser justificado por esa gran deuda que el ser humano no puede pagar por sí mismo. Quizá a muchos les parece poca cosa lo que Jesús hizo, pero el Señor espera que pongas tu fe en Él. Él puede darte vida eterna. Mucho se habla, ¿verdad?, de no querer morir y de vivir vidas grandes, ¿verdad?, prolongadas, pero no consideran la eternidad que Jesucristo da por el simple hecho de poner nuestra fe en Él. Dios tiene todo preparado para que seamos salvos y tengamos en Jesús nuestro destino eterno resuelto. Pero muchas veces necesitamos ser humildes, reconocer que hemos hecho malas cosas, que no somos buenos, que somos malos, que necesitamos presentarnos delante de Dios y pedirle perdón por nuestros pecados
y poner nuestra vida en las manos de Jesucristo. Dios, desde que nacemos, usa todo lo que está en sus manos para darnos sanidad espiritual. Él sabe que en algún momento de nuestra vida necesitamos presentarnos delante de Él, y solo Jesús, con su muerte, su vida, muerte y resurrección, Él puede darnos la sanidad espiritual. Ese es el verdadero éxito, amigo. Ese es el verdadero éxito, porque no estamos diciendo que las otras cosas sean malas. El problema es cuando se buscan esas otras cosas, el éxito en la vida laboral, el éxito familiar, el éxito en el matrimonio, el éxito en muchas áreas de la vida. El problema es cuando buscamos esas cosas, pero no tenemos a Dios en medio de nosotros, no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, y la enfermedad del pecado es la que echa a perder todo. Mire que yo he conocido muchos casos de gente que pues logra tener hermosas familias, logra tener bonitos puestos de trabajo, logra tener éxito en su vida académica, pero por una mala decisión influenciada por el pecado, todo se va a la ruina. Es por eso que yo te invito a que busques a Jesús. Quiero concluir rápidamente con lo siguiente. Fíjate que el verdadero éxito de Naamán comenzó apenas cuando reconoció que el único Dios era el único Dios de la tierra, el Dios de Israel. Ahí comenzó el éxito de Naamán. Quizá cuando empezamos esta historia decíamos, si Naamán era exitoso, sí, pero le faltaba lo más importante, le faltaba a Dios en su vida. En el versículo 15 de esta historia, vemos ahora no solo a un Naamán limpio de su lepra, sino también a un hombre con un corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué? Porque la sanidad de Naamán no solamente fue superficial, fue profunda en su corazón. Fíjense bien lo que dice el pasaje. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Se fija la actitud de Naamán? Ese Naamán duro, ¿verdad? Ese Naamán que estaba acostumbrado a las alturas, a dar órdenes, a cosas impresionantes, ¿verdad? Y Dios lo fue bajando, lo fue humillando. Y quizás Dios, eso es lo que está haciendo en estos momentos en tu vida. Te está arrebatando todo aquello que tú piensas que es tuyo. Te está arrebatando quizás la vida misma, porque piensas que tú tienes el control de todo, pero no es así. Dios nos demuestra que el ser humano no tiene control ni de su propia vida. Tengamos mucho cuidado. Yo te invito pues que reconozcas a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es. El éxito, el verdadero éxito del ser humano comienza cuando es quebrantado por Dios, cuando es humilde delante de Él y cuando se atreve a seguir a Jesús. Naamán experimentó el verdadero éxito en la vida. Su vida jamás fue la misma después de su encuentro con Dios. Y de igual manera, déjame decirte, todos podemos tener un nuevo comienzo en Jesús y experimentar el verdadero éxito que podemos tener en Él, porque Él venció al pecado, a la muerte, al enemigo, al mundo, a la carne, en la cruz. Yo te hago una invitación. ¿Te gustaría seguirlo? ¿Te gustaría recibir a Cristo? ¿Te gustaría experimentar el verdadero éxito de la vida? Sigue a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por este mensaje, porque a la luz de la historia de Naamán y Eliseo, podemos ver, Padre, tu gran amor hacia nosotros, el gran propósito que tienes, Padre bendito, de darte a conocer a través de Jesucristo y de mostrarnos el camino, el verdadero camino del éxito en la vida, que es tener comunión contigo, reconocer nuestra maldad y ser limpiados por ti. Bendice, Padre, a todo corazón que ha escuchado este mensaje y que se está poniendo a cuentas contigo. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Que bendice a todo corazón que ha recibido a Cristo, y que nuestras vidas sigan siendo solamente un instrumento de gracia en tus manos, para honra y gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Y bueno, nuevamente me presento. Soy el pastor Joel Ibarra González, de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y si es la primera vez que nos escuchas, bueno, pues te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todos los mensajes que como iglesia preparamos con mucho amor para edificar tu corazón con la palabra de nuestro Dios. Y bueno, esto es todo. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye.